Parece que el mar esconde sus secretos tras un velo de tiempo, pero hoy vamos a levantar un poco ese velo. Nuestra historia comienza en el momento en que un investigador experimentado, guiado por datos fiables y su propia intuición, se sumerge en las ruidosas profundidades. En el fondo marino, bajo capas de arena y algas, nuestro protagonista encuentra algo inesperado. Ante él no aparece simplemente un fragmento. Es un submarino alemán perfectamente conservado de la época de la Segunda Guerra Mundial. En el momento del descubrimiento, el corazón late más rápido. Ante sus ojos, un gigante submarino que permanece inmóvil en el silencio, capaz de contar innumerables historias, si tan solo estás dispuesto a escuchar. ¿Qué la trajo hasta aquí? ¿Cómo logró ocultarse de la vista de los navegantes durante décadas? Pero no solo surgen preguntas, sobre las cuales apenas empiezan a formarse conjeturas. Y con la situación actual, parece que sus expectativas no tardarán mucho en verse cumplidas. Sin embargo, la estructura del submarino insinúa mucho más que un simple misterio. Entre las muchas historias de la Segunda Guerra Mundial, la desaparición de este submarino siempre ha sido uno de los enigmas más misteriosos. En algún momento, sumergidas en las profundidades del agua, las mejores pruebas de su último viaje desaparecieron para siempre del mundo. Pero ¿por qué decidió no regresar a la base? ¿Qué acontecimientos provocaron la tragedia y podría lo sucedido haber cambiado el curso de la historia? En los archivos solo se conservaron datos fragmentados sobre su partida y conjeturas aún más inquietas sobre lo que pudo haber ocurrido a bordo. Quizás los miembros de la tripulación recibieron una orden secreta o se toparon con algo fuera de lo común. Fragmentos de frases, relatos orales y misteriosos códigos solo aumentan el interés. Quizás el secreto se esconde en las pérdidas de las batallas navales. ¿O acaso hubo algo más que una simple operación militar ordinaria? El investigador siente que la respuesta está cerca, sabiendo que la historia a menudo revela sus secretos solo a los más persistentes. Sumergiéndose en el mar, nuestro equipo se encontró por primera vez cara a cara con el misterioso submarino. Avanzando lentamente a través de la oscuridad, el investigador y su equipo sintieron emoción y reverencia ante lo que tenían delante. Las curvas del casco, apenas tocadas por el tiempo, hacían reflexionar sobre la magnitud de la historia que ocultaba. Los destellos de las luces resaltaban detalles invisibles en la antigüedad, suscitando preguntas sobre lo que ocurrió en aquel fatídico momento. Y así, el acero imponente de la nave, iluminado por los focos, dejó al descubierto fragmentos de inscripciones y una imagen de ilusiones naufragadas. Esto despertaba la sensación de estar tocando algo vivo, algo que alguna vez respiró, pero que ahora permanece inmóvil en el tiempo. Cada mirada fugaz revelaba nuevos detalles, como piezas de un rompecabezas de un mundo vasto e invisible. Pero los misterios aún no han sido desvelados, y bajo la gruesa losa de acero se esconden descubrimientos aún más oscuros y sorprendentes. ¿Qué son esas extrañas huellas en el casco y qué podrían estar ocultando debajo de ellas? El equipo de investigación, al adentrarse en el interior del submarino hundido, sintió por primera vez el aliento del tiempo que los atrapó entre las paredes de hierro. Cada sección del barco resultó ser una fotografía congelada del pasado, y los pasillos inclinados se convertían en un camino enmarañado que conducía a escondites inexplorados. En los estrechos espacios, entre viejos mapas descoloridos y literas podridas, encontraron algo que no esperaban ver. Las luces de las linternas sacaron a la luz escenas de recuerdos largamente olvidados. Las estanterías, cubiertas de extraños paquetes y cajas de metal cerradas con candados, eran como escondites custodiados por las propias paredes del bar. Sobre los revestimientos polvorientos había enigmáticos emblemas, como insinuando operaciones secretas de las que la historia preferiría guardar silencio. Sin embargo, dentro de algunas cajas les aguardaba no solo una herencia material, sino también hallazgos extraordinarios que invitaban a reflexionar sobre la combinación de la vida humana con elementos desconocidos. Entre documentos y cartas cubiertos por el paso del tiempo, encontraron mapas cuyo recorrido nunca se había completado. La delgada línea entre la realidad y la ficción comenzaba a desdibujarse, y vagas conjeturas impregnaban el ambiente presagiando nuevas sorpresas. Y mientras el entusiasmo de nuestra investigación no se apagaba, se revelaba ante él uno de los aspectos más sorprendentes de este hallazgo. Adentrándose cada vez más en las entrañas del submarino, nuestros investigadores se toparon con algo que fácilmente podría convertirse en el mayor enigma de esta expedición. Justo ante sus ojos aparecieron dispositivos que no se encontraban en ninguno de los modelos conocidos de la época. Estos instrumentos desentonaban con el arsenal técnico habitual de la nave, como si hubieran sido traídos de otra realidad o de otro tiempo. Cada objeto encontrado estaba cubierto de símbolos enigmáticos, y su propósito seguía siendo un rompecabezas. Algunos dispositivos se asemejaban a elementos de comunicación, mientras que otros, evidentemente, debían regular algo mucho más serio. Quizás formaban parte de diseños secretos que no se incluyeron en los manuales técnicos habituales, o fueron creados para tareas que solo podemos imaginar. Pero ¿qué significan estos símbolos misteriosos? ¿Qué secretos ocultaban estos extraños mecanismos y quiénes eran aquellos para quienes estaban destinados?
Las ondas en la superficie del tiempo dan esperanza de encontrar las respuestas correctas. ¿O eran solo expectativas engañadas que conducen a nuevos descubrimientos? Prepárense. Este rompecabezas será el siguiente paso para descifrar toda la historia. Sin embargo, esto es solo el comienzo de nuevas preguntas. Pues pronto, nuestros héroes encontraron unos documentos especiales que no esperaban a sus descubridores. Justo en su camino, los investigadores se toparon con una asombrosa colección de documentos que había estado oculta durante años en la más absoluta oscuridad. Los oxidados contenedores metálicos resultaron ser verdaderos almacenes de historia, de los cuales sobresalían páginas amarillentas de informes y cartas, como voces de un tiempo perdido. Entre ellos había mapas antiguos cuyos recorridos se bifurcaban en direcciones impredecibles y órdenes misteriosas escritas en un lenguaje lleno de códigos y enigmas. A quienes se dedicaron a descifrar el contenido se les reveló un panorama increíble. Los documentos arrojaban luz sobre operaciones secretas y respaldaban los argumentos de que el submarino desempeñó un papel mucho más significativo en los acontecimientos de la guerra de lo que se había supuesto anteriormente. Algunas anotaciones conservaban los apellidos y rangos de los miembros de la tripulación, quienes dejaron tras de sí una desaparición inexplicable. Pero lo más enigmático es que entre los rollos se encontraron registros que insinuaban una interacción con una fuerza desconocida que cambió el destino de la tripulación. Estos mismos hallazgos impulsan nuevas investigaciones. ¿Acaso el submarino era solo una parte de un juego mayor? Los documentos, como ningún otro, entretejían el misterio en el mundo real y en los pasos de quienes alguna vez estuvieron aquí. Y así, sin haber logrado descifrar todos los mensajes del pasado, nuestros investigadores descubren huellas de batallas como si revivieran la memoria de este gigante hundido. La luz de las linternas atraviesa la masa de agua, iluminando misteriosas marcas en el casco del submarino. Parecen heridas abiertas de antiguas batallas, en las que el tiempo se detuvo en sus terribles manifestaciones. Los golpes visibles en el revestimiento parecen gritar sobre el drama que se desarrolló en las profundidades marinas y encierran miles de preguntas sin resolver. Las huellas de los proyectiles de artillería, apenas perceptibles bajo las capas de óxido, llenan la escena de inquietud y tensión. Parece que cada bolladura cuenta su propia historia sobre cómo el submarino libró una feroz batalla por su destino. Los paneles metálicos deformados y los fragmentos afilados que sobresalen le otorgan a esta historia viveza y profundidad, transportando a los investigadores a los siniestros momentos de la batalla naval. Al encontrar cada vez más signos de destrucción, los investigadores empiezan a sospechar que los momentos finales de la nave fueron consecuencia de un brutal encuentro con el enemigo. ¿Qué batallas fueron esas? ¿Quién ofreció una resistencia tan poderosa? Quizás la respuesta esté cerca y pronto encontrarán algo capaz de arrojar luz no solo sobre este misterio, sino también sobre lo que sucedió con quienes estaban a bordo aquel fatídico día. Ha llegado el momento de pasar a hallazgos más personales, los guardianes de una verdad escalofriante. En las profundidades, oculto a la vista, hay algo inexplicablemente inquietante y misterioso. Nuestros investigadores, adentrándose en los interiores del submarino, se toparon con un hallazgo que recuerda que alguna vez aquí hubo vida humana. En uno de los compartimentos, entre escombros y caos, se les presentan restos no identificados cuidadosamente colocados en un lugar apartado. A la tenue luz, las formas y contornos parecen difusos, pero una cosa se vuelve evidente. Son huellas de almas que se han ido detenidas para siempre en el frío silencio. Petrificados en el fuerte abrazo del tiempo, estos restos suscitan muchas preguntas sobre el destino de quienes quedaron atrapados en el gigante de hierro. ¿Quiénes eran estas personas? ¿Qué enigmas pudieron llevarse consigo a este último refugio sumergido? La ropa hecha jirones, las insignias apenas visibles y los objetos personales que yacen cerca, como si quisieran contar sus historias. Pero el tiempo es implacable y las respuestas siguen escapándose entre los dedos. Los investigadores sienten una responsabilidad por estas almas a bordo y parece que poco a poco empiezan a percibir su presencia. Este descubrimiento asombroso y a la vez sombrío invita a reflexionar sobre la tragedia recurrente en la historia de la humanidad. Pero aún les esperan más descubrimientos y sucesos cada vez más sorprendentes que podrían conducir al desenlace de esta enigmática historia. El próximo capítulo promete sumergirse aún más en los misterios, permitiendo echar un vistazo a lo que ha quedado más allá de los límites de la simple percepción. En los pasillos oscurecidos del submarino, donde los recuerdos y la realidad se entrelazan en una misteriosa danza, circulan leyendas sobre fantasmas. Estas historias se transmiten en susurros, como si temieran despertar a los habitantes de la oscuridad que envuelve las paredes metálicas. Nuestros investigadores han notado en más de una ocasión una presencia extraña, casi sobrenatural, movimientos leves en la periferia de su visión, como si alguien los estuviera observando desde el pasado. La tensión nerviosa aumenta cuando se permiten pensar que la tripulación alguna vez pudo haberse quedado aquí, atrapada por circunstancias escalofriantes. Las viejas leyendas marineras describen cómo las almas de los marineros que no han encontrado la paz deambulan entre los laberintos de acero, intentando transmitir sus historias inconclusas. Fenómenos inusuales, susurros donde debería reinar el silencio,
y un escalofrío que recorre la piel generan una atmósfera de asombro y misterio. ¿Por qué se quedan atrapadas aquí las almas? ¿Qué las retiene en este mundo y qué historia desean contar a quienes se atrevan a sumergirse en el misterio? Explorando los rincones más oscuros y revisando cada centímetro del barco, los investigadores buscan desvelar la verdad encerrada en estas leyendas. Pronto, su camino los llevará a descubrimientos que los harán replantearse el pasado y el presente, revelando momentos mágicos de la historia humana entrelazados con fenómenos inexplicables. La historia que sigue a continuación abre los ojos ante la grandeza de este bestiario submarino. Desde la antigüedad, los mares han sido considerados lugares donde la realidad y los mitos tejen sus misteriosas historias. El submarino encontrado en el fondo del mar no es una excepción. Según los relatos locales, no era simplemente una nave militar, sino que poseía propiedades inusuales. Las leyendas transmitidas de boca en boca cuentan cómo, durante sus últimos viajes, el submarino desaparecía y reaparecía misteriosamente, como si supiera evitar cualquier peligro. Se dice que a bordo podían ocurrir fenómenos inexplicables, luces que brillaban, sonidos extraños e incluso relojes que ralentizaban su marcha. Algo que vive más allá de la percepción común estimula la imaginación, poniendo en duda la frontera entre lo posible y lo fantástico. Si añadimos aquí la leyenda de un misterioso dispositivo, supuestamente capaz de influir en las corrientes marinas o incluso en el clima, el submarino adquiere una aura casi de artefacto místico. Estas historias resuenan no solo entre quienes escucharon leyendas junto a la hoguera desde la infancia, sino también entre los investigadores obligados a reconsiderar sus ideas sobre el submarino. Acompañados por un rico caleidoscopio de mitos, se convierten en fuente de inspiración e intriga para todos aquellos que han tenido contacto con la grandeza de esta historia. Pero no solo los mitos cautivan la imaginación. Quizás el próximo hallazgo revele hechos impactantes que nadie siquiera sospechaba. Cuando parece que nuestro trabajo de investigación ya ha traído muchos descubrimientos, uno de los misterios más asombrosos espera su momento. Avanzando por los polvorientos pasillos de esta reliquia submarina, el equipo se topó con un caso que deja sin aliento. Algo que cambia radicalmente todas sus ideas previas. Detrás de unas puertas macizas que no habían sentido el contacto humano en muchas décadas, se halló algo absolutamente increíble. Una pequeña pero excepcional cinta de video. El verdadero desafío no fue solo descubrir este objeto enigmático, sino también comprender su significado. Cuando la curiosidad y la cautela finalmente dieron paso a la razón, la cinta reveló sus secretos. Eran imágenes tomadas a bordo del submarino poco antes de su último viaje. Ningún archivo conocido por los historiadores contenía algo semejante. Estas revelaciones eran como guardianes de una verdad largamente olvidada. El asombroso hallazgo, sin lugar a dudas, está relacionado con alguna misión secreta de la tripulación. Los registros, que se interrumpen de manera intrigante en el momento más tenso, dejan más preguntas que respuestas, pero insinúan sutilmente que la aventura más impresionante será la que aún está por descubrirse. Parece que el velo de los misterios comienza a levantarse, insinuando historias que ampliarán nuestra comprensión sobre el coraje y el sacrificio de todos aquellos que lucharon por sus ideales. ¿Qué fue de aquellos que dejaron tras de sí un legado tan rico? La siguiente narración nos llevará a través del telón del tiempo de regreso al pasado, abriendo las páginas del valor humano y las pruebas superadas. Las crueles olas de la guerra no solo borraron del mapa a una nación, sino que también preservaron silenciosos testimonios sobre los destinos de las personas que quedaron en la sombra de la historia. Entre los artefactos perdidos y las pistas que se desvanecen, ocupa un lugar especial la memoria de los marineros de este submarino. Su historia, que brilla con ecos del tiempo, está llena de un valor increíble y de enigmas trágicos. La tripulación, que emprendió su último viaje no de regreso a sus familias, sino hacia las profundidades ocultas del océano, llevaba consigo las sombras de vidas pasadas y un futuro que nunca llegó a realizarse. Estos hombres, que demostraron fortaleza en medio de la tormenta de contradicciones, se convirtieron en símbolo de un espíritu indomable, a pesar del precio desconocido que tuvieron que pagar. Los testimonios encontrados a bordo se despliegan como patrones de decisiones judiciales perdidas, haciendo reflexionar sobre cómo debió ser comandar ese submarino. Sus cartas, llenas de pensamientos sobre el hogar y de dudas, parecen un eco para aquellos que amaron el mar y se perdieron para siempre en su abrazo. La tripulación se convirtió en la voz de la historia, inscribiendo sus líneas en la sangrienta crónica del tiempo, pero también inspirando una admiración perdurable en todos los que se adentran en su seno. Esta historia pronto se centrará en torno a nuevos descubrimientos, llevándonos aún más cerca de comprender la atmósfera en la que estos marineros vivieron y lucharon por su destino.